Un momento de reflexión con la voz del pastor. Octavo domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manténganse firmes e inconmovibles. Entréguense siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el domingo anterior hablábamos del poder del perdón y decíamos cómo el perdón es sanador y es liberador. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el perdón está en el centro del mensaje del Evangelio. Jesucristo nos enseña el perdón y nos dice, hay que perdonar no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa perdonar sin límites, perdonar siempre y perdonar de corazón. Nada fácil, pero es un gran desafío. Y decíamos sobre la importancia de perdonar incluso a nuestros enemigos. No es fácil poner la otra mejilla, pero eso implica aprender a orar por aquellos que nos hacen el mal y bendecirles en vez de maldecirles. Así que el poder del perdón lo podemos comprender contemplando a Jesús en la cruz, cuando mirando a la humanidad exclama aquella primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues bien, hoy
vamos a hablar del poder de la palabra. Hablamos del poder del perdón, ahora hablaremos del poder de la palabra. Y para hablar del poder de la palabra, pues hagamos un recorrido interesante que nos permita descubrir cuáles deben ser las acciones y los comportamientos propios del cristiano, para entender que muchas veces tenemos que aprender a callar, a silenciarnos, para permitir que la voz de Dios pueda ser escuchada, para permitir que el corazón se llene de bondad y de amor, para serenarnos y para no dejarnos llevar por el mundanal ruido. Pues quisiera destacar 3 ideas importantes en este recorrido que hoy quiero hacer sobre el poder de la palabra. La primera idea: la palabra revela el corazón de la persona. La palabra revela el corazón de la persona. Al escuchar este texto del libro del Eclesiástico, viene muy bien entender estas normas morales que permiten al ser humano comprender la manera como debe vivir. Normas teológicas. Hay una dimensión teológica profunda en el libro del Eclesiástico. Algunos de ustedes, cuando abren la Sagrada Escritura, se encuentran con el libro del Eclesiástico o con el libro del Sirácida, porque el autor del libro del Eclesiástico se llamaba Jesús ben Sirá, y por eso recibe el nombre de Sirácida. Si ustedes se dan cuenta, esta es la literatura sapiencial, en donde aparecen unos proverbios, hay una riqueza enorme. El autor quiere precisamente de una manera poética, de una manera hermosa, enseñarnos a vivir la vida cristiana. Resaltemos aquí varios aspectos. Resaltemos, por ejemplo, el hecho de que cuando la persona habla, se descubren sus defectos. Es muy sencillo. Cuando tú hablas, ¿de qué hablas? Cuando estás en una plática con tus amigos, cuando te sientas a hablar con tus familiares y conocidos, ¿de qué hablas? Es más, ¿escuchas? ¿Qué tanto escuchas? Y cuando vamos de camino, quizás nos topamos con muchas personas que van hablando y van hablando de diversas cosas, pero a veces nos quedamos en lo trivial, nos quedamos en lo accesorio y nos olvidamos de lo esencial. Aprender a hablar de lo esencial en la vida. A mí, por ejemplo, hoy me impacta mucho cómo en la comedia, cómo en el humor utilizamos el doble sentido para todo. Y prácticamente ya no se puede hoy echar un chiste si el chiste no tiene un doble sentido. Y creemos que ese es el verdadero y el auténtico humor. Hay humoristas en el mundo que por una decisión personal han decidido no utilizar el doble sentido, ni la bajeza, ni la vulgaridad, y siguen siendo humoristas de éxito. También en Colombia los tenemos, porque cuando la persona habla, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, y además en la manera de mirar, en la manera de mover sus manos, en la manera como hace sus gestos, está transmitiendo un mensaje de fe, de esperanza, a veces un mensaje de desesperanza o de odio o de resentimiento. Se descubren sus defectos. Una persona bien hablada es una persona que recibe elogios. Una persona mal hablada es una persona que se queda en lo soez, en lo vulgar. Y cuando raya con lo vulgar, generalmente tendemos a separarnos de esas personas. Así que cuando la persona habla, se descubren sus defectos. Cuando tú hablas, ¿te das cuenta de esa verdad? O cuando hablan los otros, sí descubren los defectos en los demás, porque suele suceder que somos muy tranquilos para admitir nuestros defectos, pero inmisericordes para aceptar los defectos de los demás. Y hay una obra de misericordia que dice: sufrir con paciencia las adversidades del prójimo, nada fácil. Luego, en el libro del Eclesiástico se nos dice: la persona es probada en su conversación. ¡Qué interesante! Y eso es verdad. En nuestras relaciones cotidianas solemos probar a las personas en la manera de hablar. Sabemos si nos está diciendo la verdad, si nos está diciendo la mentira. Miramos sus ojos, miramos sus gestos, si baja la mirada, si levanta los ojos, si se queda mirando hacia el cielo. Y todo eso muchas veces lo advertimos
o desde la psicología, quizás podemos interpretar los gestos, interpretar la manera de hablar, interpretar la labia, la fuerza con que habla, la pasión con que habla o la pasividad. La persona es probada en su conversación. Cuando una persona habla decimos, ¿con qué pasión habla esa persona? ¿Qué carisma tiene ese ser humano? Cuando la persona es pasiva decimos, es una persona que me hace dormir cuando habla. Aunque hay contenido, aunque dice cosas tan interesantes, le falta pasión, algo le falta en su manera de hablar. Y dice al final el libro del Eclesiástico, no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona, porque la palabra revela el corazón de la persona. A mí me encanta eso, la palabra revela el corazón de la persona. Cuando una persona habla, el contenido de lo que está diciendo podemos describirlo de una manera profunda o superficial y podemos decir, su corazón está lleno de todo eso que habla. Por eso es tan importante la coherencia en los seres humanos desde la vida cristiana, desde el Evangelio, porque si yo desde el púlpito hablo del perdón a la comunidad, es porque también en mi corazón hay esos visos de perdón, porque fácilmente puedo pasar la hoja, puedo seguir escribiendo cada capítulo de la historia de mi vida y aprendo de verdad a perdonar. Pero no tendría sentido que yo me subiera al púlpito, hablara del perdón, hablara de la fidelidad, hablara de la lealtad, de la verdadera amistad, de la fraternidad, si mi corazón está embadurnado, está dividido, está plagado de esas miserias. Cuando muchas veces me lleno de prejuicios, vivo en medio de prevenciones y no soy capaz de vivir una vida auténticamente sincera, sencilla y transparente. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón de ustedes. Cuando la persona habla, en su manera de hablar se descubren sus defectos. Vayamos entonces a la pregunta. Cuando yo hablo, ¿qué descubro en mi manera de hablar? Cuando escucho a los demás, ¿qué descubro en la manera de hablar de los otros? La segunda idea la encontramos en el Evangelio, al final, la enseñanza que nos da Jesús. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Óiganlo muy bien. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Se dan cuenta que viene muy en la línea de la enseñanza sapiencial del libro del Eclesiástico? El Señor ahora nos enseña que lo que nosotros decimos, lo que pronuncian nuestros labios, evidencian o expresan la riqueza que hay en el corazón. Pongamos un ejemplo. Si yo hablo de perdón, qué bueno que mi corazón esté lleno de perdón y de deseo de reconciliarme. Si yo hablo de la necesidad y capacidad de servir a los demás, es porque mi corazón debe estar lleno de ese deseo de servir y amar. Si hablo de la oración es porque también en mi corazón hay un deseo profundo de entrar en la intimidad con Dios, de hablarle a Él, subiendo a la montaña para entrar en la profundidad de la oración y descubrirme delante de Él, desnudarme delante de Dios para que Él conozca lo que soy, aunque Él ya sabe cómo soy, qué hay en mi corazón, para mostrarme tal cual es delante de Dios. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Este texto es muy hermoso, el texto de San Lucas, porque Jesús ha reunido a los discípulos y ahora le enseña a los discípulos la manera de comportarse, la manera de vivir. Miremos varios aspectos. Empieza diciendo Jesús, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Y lo que quiere decirle el Señor a los discípulos es, ustedes son discípulos, yo los he llamado y los he enviado para que vayan y den fruto y fruto abundante. Pero si ustedes quieren enseñar, y aquí hay unas normas que tienen que ver con la enseñanza, con la transmisión de la fe, si ustedes quieren enseñar como auténticos discípulos, pues obviamente tienen que abrir bien los ojos, no pueden ser ciegos. Tienen que tratar de comprender este mensaje de amor, de fe y de esperanza para que lo transmitan a los demás. Un papá y una mamá que transmiten la fe a los hijos, que enseñan a los hijos, son ese hombre y esa mujer que abren los ojos a la realidad del mundo y que ahora quieren tocar el corazón de sus hijos para abrirles el corazón y para aclararles la mente a esos hijos. Un papá y una mamá
que no transmiten la fe, simplemente se quedan en la pasividad y los hijos crecen sin Dios y sin ley. Y cuando se crece sin Dios y sin ley, ese ciego que guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Luego Jesús le dice a los discípulos, no está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Es muy linda esa expresión porque en la antigüedad habían discípulos que escogían el maestro con el que querían crecer y madurar en su doctrina, en su corriente ideológica, y bebían de la fuente de la sabiduría de ese autor, de ese filósofo, porque llamaba la atención la manera de su conocimiento y la manera de su estilo de vida. Todo eso llamaba mucho la atención. Pues ahora, fíjense lo que ocurre. El discípulo ni siquiera ha escogido a Jesús, es Jesús el que ha llamado al discípulo. Y eso lo diferencia de los maestros de la antigüedad. Es Jesús, el maestro, el que llama. Y por eso, cuando yo decido ser discípulo de Cristo, me acerco a Él para vivir un estilo de vida, como dice San Pablo, para reproducir en mi vida los mismos sentimientos de Jesús: el amor, la misericordia, la compasión, la servicialidad, la transparencia, la disponibilidad, la docilidad al amor, la docilidad en la capacidad de entregar mi vida. Reproduzco los sentimientos de Jesús. Me adhiero a la persona de Jesucristo, no solo a una doctrina, porque si me adhiero solamente a la doctrina, pues simplemente me parezco a los discípulos de la antigüedad que escogían a su maestro, pero si me adhiero a Cristo, entonces es diferente, porque ese discípulo quiere reproducir los mismos sentimientos de ese maestro, y el Señor le dice a los discípulos: sin embargo, cuando termine el aprendizaje, será como su maestro. Y de hecho, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar el Evangelio, en el momento de la ascensión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación, les transmite y les comunica el mismo poder que Él ha recibido de Dios. Enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes, pero además les garantiza que los va a proteger. Y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En esas normas morales, en esas normas sabias, el Señor ahora le dice a los discípulos: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Lo que quiere Jesús decirle a los discípulos es que tienen que ser coherentes, que no pueden estar señalando, que no pueden estar mirando lo que el hermano tiene en el ojo, lo que hay en el corazón del otro, sino preocúpese primero por vivir usted, preocúpese y ayude a vivir a los demás. Está bien, ayude a que los demás se puedan acercar al amor de Dios, que puedan experimentar el amor de Dios, pero preocúpese por vivir su vida. Hoy en las redes sociales hay comentarios que van y vienen, que destruyen la vida de unos, que enlodan la vida de otros, que desfiguran realmente la auténtica verdad. Y hay personas enceguecidas quizás por el odio, por la rabia, y eso lo transmiten. Lo transmiten también en la forma de escribir, así como en la manera de hablar podemos conocer a una persona, en la manera de escribir también podemos conocer a alguien, no solo en su caligrafía, sino en el contenido de lo que escribe. Cuando hay muchas personas que en las redes sociales manifiestan a través de la escritura lo que sienten, uno generalmente se da cuenta que esas personas tienen un dolor, una rabia, un resentimiento, que no han podido entender su misión en el mundo, su responsabilidad, y que por vivir pensando tanto en los demás, criticando a los otros, hablando mal de los otros, enlodando la vida de los demás, dejan de vivir la vida. Así que si tú eres uno de ellos, pues alto, haz un pare en el camino y toma una decisión. Mi vida no puede seguir así. Toma una decisión, transforma tu vida, pídele perdón a Dios y pídele perdón a la humanidad y empieza a sanar tu memoria, a sanar tus labios, a sanar tu palabra, a sanar tu corazón. Incluso el Señor le dice a los discípulos que aquellos que viven de esa manera son hipócritas. Sácate primero la viga de tu ojo,
y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y después, miren lo que Jesús le dice a los discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿A quién le tiramos piedra? Al que da frutos. A veces nos da rabia que los demás progresen. A veces sentimos desilusión porque los demás alcanzaron el éxito y nosotros no. A veces hablamos mal de aquel que de un momento a otro, siendo una persona que quizás no era reconocida, hoy ya es reconocida, y entonces buscamos descalificarla. ¿Y por qué no te fijas en lo que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los frutos que estás dando? El Señor nos recuerda: cada árbol se reconoce por su fruto, cada persona se reconoce por los frutos que produce. Y no podemos producir fruto abundante si primero no hay una siembra abundante en el corazón, porque para poder cosechar y recoger frutos buenos hay que sembrar muchas semillas de bondad, de fe, de esperanza, de paz, de alegría en el corazón. ¿Qué has sembrado a lo largo de la vida? En nuestra historia humana hemos aprendido una frase que la hemos acuñado popularmente, que dice: hoy estás cosechando y recogiendo lo que sembraste ayer. Así que, ¿qué sembraste ayer? Para poder recoger y cosechar hoy. Y termina el Señor diciéndole a los discípulos: el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. ¿Qué estás atesorando en tu corazón? ¿Lo bueno o lo malo? Y cuando piensas en los demás, ¿solo piensas en las cosas malas de los otros? ¿O alcanzas a ver también las cosas buenas, las cosas bonitas que hay en el otro? Así que la conclusión es muy simple: de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Muy bien, queridos hermanos, y la tercera idea es muy simple: cree en la palabra de Dios. Porque si la palabra tiene poder, imagínense ustedes, la palabra de Dios, ¿cuánto poder tiene? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el momento de la creación, cada día de la creación se dice: y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, y vio Dios que todo era bueno. Porque Dios ha hecho una obra perfecta. Así que es claro: cree en la palabra de Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, serás salvo, dice San Pablo en su carta a los romanos. Hay que profesar con nuestros labios ese amor divino. Hay que fortalecer nuestro corazón con esa presencia de Dios en nuestra historia y luego convertirnos en testigos del amor de Dios. No basta con creer en la palabra de Dios, sino que hay que creerle a Dios. Hay que encarnar esa palabra de Dios, pero cree en la palabra de Dios, asúmela en tu vida. En la segunda lectura que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo nos habla de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y nos recuerda que Jesús ha vencido el pecado y a la muerte. Pero también nos dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado nos debilita. Podemos decir que el pecado nos destroza espiritualmente, nos aleja del amor de Dios y se debilita nuestra manera de ser y de vivir, y por lo tanto se debilita la palabra, porque ya el contenido no va a ser un contenido de gracia, de bendición y de amor, sino que la fuerza va a estar quizás centrada en el negativismo, en el pesimismo, en la desesperanza. Y podríamos decir con el apóstol San Pablo: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente inagotable de verdad, porque la palabra de Dios es alimento espiritual que nutre el alma, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando yo escucho esa palabra de Dios y fundo mi vida sobre esa palabra, la estoy edificando sobre la roca firme que es Jesucristo, para tener una fe sismo resistente y para no tambalear ante las dificultades y vicisitudes de la vida. Pues, queridos hermanos, hoy podríamos decir con la Santísima Virgen María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Señor, creo en tu palabra. Has mirado la humillación de tu esclava. Creo en tu palabra. Y porque creo en tu palabra, por eso, Señor, quiero convertirme en testigo de esa palabra. Digamos con el salmista, es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.